A ver, vamos a ver este problema. Primero vamos a tratar de entenderlo. Ya dice, pero acá ya. Determinar el área de intercambio térmico. El área, me está pidiendo qué cosa ahí. El área de transferencia, ¿no es cierto? El área de transferencia que se necesita para que un intercambiador de calor construido con un tubo de 25,4 milímetros de diámetro exterior me está dando lo que es el diámetro, ¿no? Si ustedes pueden observar, aquí está el diámetro exterior, porque por aquí es donde va a circular el alcohol en este caso, y el refrigerante vamos a utilizar agüita que va a pasar por aquí por este tubo. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? De diámetro exterior, enfría 6,93 kilogramos por segundo, quiere decir que va a pasar 6,93 kilogramos por segundo de una solución de alcohol etílico al 95%, ¿ya? Esa como quiera sería la concentración de alcohol que tiene. Y el CP que tiene este alcohol es de 3,81 joules sobre kilogramos grados Kelvin. Desde 65 grados, es decir, el alcohol va a estar desde 65 grados, va a llegar hasta 39,4 grados centígrados, ¿verdad? Y en cambio, este va a pasar 6,3 kilogramos de agua por cada segundo, ¿sí? Se va a utilizar 6,3 kilogramos de agua para enfriar. Y la temperatura, la que va a ingresar, en cambio es de 10 grados centígrados, ¿ya? ¿Qué nos pide? Aparte nos dice también que se supondrá que el coeficiente global de transferencia térmica basada en el área exterior del tubo es de 568 watts sobre metros grados centígrados. Ese es el coeficiente universal, ¿no? Ahora, ¿qué nos pide el problema? Primero nos dice literal la carcasa y tubo con flujo equicorriente. ¿Qué significaba que es equicorriente? Equicorriente significaba que eran de flujo paralelo, ¿sí? Es decir, por aquí ingresa el fluido y por aquí ingresa el otro fluido, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tienen la misma dirección. Miren, este va hacia el lado derecho y este también iría hacia el lado derecho. Son de flujo paralelo, ¿verdad? ¿Están entendido esa parte? Ya. Y como segundo literal, en cambio, lo vamos a analizar de otro punto de vista. Es decir, va a ingresar aquí el agua, pero en cambio el alcohol ya no va a ingresar por aquí, sino va a ingresar por la parte superior. ¿Sí está claro? Va a ingresar como quiera en contracorriente. Entonces vamos a hacer los dos análisis, tanto flujo paralelo como en contracorriente, ¿ya? Bueno, vamos a proceder a la resolución. Aquí ya vimos el bosquejo del intercambiador, en donde yo les decía que la F la ocupamos como que fuera el fluido frío, ¿no? Entonces temperatura yo le pongo frío, del fluido frío 1, y sale una temperatura fría 2, pero esta temperatura es mayor que la temperatura inicial, ¿verdad? Porque va a absorber calor, ¿sí o no? En cambio, en el alcohol ingresa 65, temperatura caliente, y va a bajar la temperatura. No sé a qué temperatura irá a llegar, o si nos dice de 65 hasta 39,4. Sí, ya nos da esa temperatura de salida. Ahora vamos a desarrollar la primera parte. A ver, primero vamos a hacer el análisis con el equicorriente. ¿Qué quiere decir eso? Que es de flujo paralelo. Ahora, primero calculamos la variación de la temperatura 2 y la variación de temperatura 1. Ustedes se preguntarán, pero ¿para qué sirve esa variación de temperatura 2 y temperatura 1? Pues para determinar el LMTD. Para eso nos sirve. Ustedes se dan cuenta en la fórmula, miren, aquí está variación de temperatura 2, variación de temperatura 1, sobre el logaritmo natural de la variación de temperatura 2 sobre la variación de temperatura 1. Para eso necesito las variaciones de temperatura. Y ahora, ¿cuáles son estas variaciones de temperatura? ¿Cuáles son? La variación de temperatura 2 y variación de temperatura 1 son el análisis que se hace en la entrada del intercambiador, la variación de temperatura,
y en la salida del intercambiador. ¿Sí está claro? Analicemos. Dice, ahí para que se pueda observar, variación de temperatura 2 es TC1, temperatura caliente 1, que es esta que está aquí, menos temperatura fría 1, que es la que está acá. ¿En dónde estoy analizando yo? En la entrada del intercambiador. ¿Sí está claro? ¿Sí me hago entender? Y la segunda parte, en cambio, tengo la variación de temperatura 1, en cambio es en la salida del intercambiador. Por eso es TC2 y TF2. ¿Sí ven? TC2 y TF2. Y aquí analizo en la salida. Entonces las variaciones de temperatura son a la entrada y a la salida del intercambiador. ¿Estamos claros ahí? Simplemente lo que voy a hacer es reemplazar. La temperatura de caliente 1 es la que entra el alcohol, ¿no es cierto? Es la que está aquí. ¿Cuánto era? ¿Se acuerdan? 65,6. ¿Sí o no? Menos la temperatura del agua fría que ingresa. ¿A cuánto va a ingresar? En este caso, ustedes les hemos puesto a 2. Pero vamos a ver este ejemplo para explicarles, ¿no? Ahí solamente cambiarían ustedes el dato. Vamos a suponer que aquí ingresa a 10 grados centígrados. Entonces ya tengo la variación de temperatura 2, ¿sí o no? Si yo resto 65,6 menos 10, ya tengo la variación de temperatura 2, que es 55,6 grados centígrados, ¿verdad? Vamos con la variación de temperatura 1, es decir, a la salida. Temperatura caliente 2, ¿tengo o no tengo? Sí, me dice que debo llegar a ¿cuánto? A 39,4 grados centígrados. Tengo la temperatura caliente 2. ¿Y tengo la temperatura de frío 2? No, aquí tengo una variable ya. ¿Sí me doy cuenta? Aquí tengo una variable ya. Y esto es lo que yo necesito encontrar, la TF2, para poder encontrar la variación de temperatura 1. Y con esa variación de temperatura 1 puedo encontrar el LMTD. ¿Sí está claro? Entonces, ¿cómo encuentro ahora la temperatura final 2? Pues es sencillo. Vamos a asumir que el intercambiador no existe, no tiene pérdidas, ¿ya? No tiene pérdidas. Entonces, ustedes saben por definición a qué es igual el calor. ¿A qué es igual el calor? Masa, CP y variación de temperatura, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer un balance. Es decir, el calor caliente es igual al calor del producto frío. Estoy igualando, ¿sí ven? Es una transferencia de calor. ¿Se acuerdan que igual el calor que cede es igual al calor que recibe? ¿Sí o no? Entonces aquí tenemos el calor caliente es igual al calor que enfría, ¿sí o no? El calor del producto frío. Entonces simplemente yo me olvido de esto. Y el calor caliente, aquí está la fórmula del calor caliente. Me dice masa del producto caliente, CP del producto caliente y variación de temperatura del producto caliente, ¿sí o no? Es igual. Ahora me voy con la parte del frío. Masa del producto frío, CP del producto frío, variación de temperatura del producto frío, ¿sí o no? ¿Estamos entendidos ahí? Ya. Entonces, si yo me doy cuenta, yo tengo pues la masa del producto caliente, ¿sí o no? Aquí me decía, la masa del producto caliente es ¿qué cosa? El alcohol, ¿no es cierto? Aquí está. Me dice que entra a 6,93 kilogramos por segundo. Aquí podemos observar 6,93 kilogramos por segundo. Masa. El CP, tenemos aquí, está en joules. En la parte de arriba me dio en kilojoules, solamente hice una transformación. Y por la variación de temperatura del producto caliente, ¿cuál es? Lo que ingresa menos lo que sale. Ingresaba a 65 y salía a 39,4, ¿verdad? Aquí está. 65 menos 39,4. Y eso va a ser igual ahora ¿a quién? A la masa del producto frío. También tengo. ¿Cuánto me dijo que pasaba del producto frío? Que es el agua. 6,3 kilogramos por segundo, ¿sí o no? Por el CP del agua, que en este caso es 4186 joules sobre kilogramos grados centígrados, y por la variación de temperatura del producto frío. ¿Cuál es el producto frío? La entrada y la salida. ¿Tengo la temperatura de salida?
No sé a qué temperatura va a salir, pero sí sé que el agua va a ingresar a ¿cuánto? A 10 grados centígrados. Entonces yo puedo reemplazar aquí, pues miren, temperatura F2 menos 10. Y si ustedes se dan cuenta, esto de aquí es la ecuación que yo necesito. Yo tengo este valor, tengo estos dos, tengo este, tengo el CP, tengo el F1 y solo tengo el TF2 que despejar. Miren, aquí está reemplazado eso de ahí. Tengo todos los valores, solamente no tengo el TF2. Simplemente lo despejo. Despejo este valor de TF2 y tengo el TF2 que va a ser igual a 36,23. El despeje ustedes ya lo pueden hacer manualmente, que es facilito de aquí, ¿no? Entonces yo tengo el TF2. Con ese TF2, ahora sí miren, reemplazo aquí el TF2 y resto 39,4 menos TF2. Aquí está. Y tengo una variación de temperatura 1 que va a ser de 3,17 grados centígrados. Esa es la variación de temperatura 1. Con ese valor simplemente yo reemplazo aquí, miren. La variación de temperatura 2, aquí está, 56,6. Menos variación de temperatura 1, que está aquí, que me salió 3,17. Y variación de temperatura 2, variación de temperatura 1 y le aplico logaritmo. Este cálculo de aquí tengo como resultado el LMTD de 18,3 grados centígrados. Clarito hasta ahí. Tenemos ya el LMTD. Pero ustedes se preguntarán, ¿para qué me sirve el LMTD? ¿Para qué me sirve? Para encontrar el área de transferencia. Analicemos aquí. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es este valor de aquí? ¿De dónde sale este valor? De la potencia. Exacto. Exactamente, es el calor. Si ustedes se dan cuenta, es el calor. Miren, calor es igual masa CP, variación de temperatura. Como yo ya tenía este dato de aquí, yo puedo determinar que la potencia es esta de aquí, 691,766 kilowatts. Si yo lo transformo a watts, simplemente multiplico por 1000. Aquí está. Entonces aquí estoy diciendo, la fórmula me quedaría, si pueden escríbanlo, potencia, en este caso la Q, con el puntito, es igual. ¿Qué es este valor de aquí? La U, que es el coeficiente universal de transferencia de calor, ¿sí o no? Yo puedo decirlo como fórmula. La Q es igual a al coeficiente universal, que sería la U, por el área de transferencia. Esto simplemente me indica que está en metros cuadrados, ¿no? Es el área de transferencia y por el LMTD. Esa es la fórmula. Nuevamente les repito, me quedaría Q, que es la potencia, es igual a U por el área de transferencia y por el LMTD, que en este caso es 18,3. ¿Está claro? Entonces, ¿tengo la potencia? Sí. ¿Tengo el coeficiente universal? Aquí está. ¿Tengo el área de transferencia? Eso es lo que a mí me falta. Esa es mi incógnita, lo que me habían preguntado en el primer literal. ¿Y tengo el LMTD? Sí. Lo único que tengo que hacer aquí es reemplazar y despejar. Y tengo que el área de transferencia es de 66,55 metros cuadrados. Hasta esa parte nos pide el ejercicio. Pero nosotros vamos a determinar también la longitud de la tubería. ¿Para qué me sirve eso? Porque ahí solamente me está dando es el área de transferencia, pero no me está diciendo qué largo tiene la tubería, ¿verdad? No me está diciendo qué largo tiene la tubería. Entonces yo aplico la fórmula del área. ¿Alguien se acuerda qué es igual a la fórmula del área de una circunferencia? Área es igual a pi por diámetro por longitud. ¿Sí está claro? Simplemente que aquí está despejada la longitud. Miren, si yo este pi por diámetro lo paso a multiplicar, me quedaría despejado el área de transferencia. Entonces yo diría, el área de transferencia es igual a la longitud, si esto pasa a multiplicar por pi y por diámetro. Entonces tengo el área de transferencia. De ahí sale esta formulita. Y despejo la longitud. ¿Tengo el área de transferencia? Sí, aquí le calculé. Pi, sí. ¿Y tengo el diámetro? Sí. ¿De dónde sale el diámetro? ¿Se acuerdan que al inicio me dieron
que que el tubo es de 25,4 milímetros de diámetro exterior. Aquí me está dando ese diámetro ya. ¿Sí está claro? Solo que aquí lo están transformando a metros para que esté en la misma unidad de medida. Entonces me dice que yo necesito un intercambiador de calor para poder hacer ese proceso con esas temperaturas de 834 metros. Imagínense si fuera en línea recta. Por eso el intercambiador de calor tiene esta forma, que tiene en sinnúmero de vaivén. ¿Sí está claro? Para optimizar el espacio. ¿Sí está claro? Hasta ahí hemos encontrado el L en este caso la longitud de la tubería, para un diámetro de ¿cuánto? De 25,4 milímetros. ¿Está claro? Entonces hemos hecho el análisis cuando es en flujo paralelo. Cuando es en flujo con contracorriente, hasta ahí está claro, ¿no? ¿Sí está entendido? Ya. Cuando es en cambio en flujo de contracorriente, hago el mismo análisis, pero ¿qué es lo que cambia? Aquí, ¿qué es lo que cambia? Miren, aquí está el dibujito. Entra el fluido, en cambio el otro va hacia el otro lado. ¿Sí ven? Están hacia el lado contrario. Si yo me fuera a este intercambiador de calor, por aquí ingresa el agua en esa dirección y ya no saldría por aquí el alcohol, sino ingresaría por aquí. ¿Sí me hago entender en esta parte? Están al contrario los flujos. Ahora simplemente hago el mismo análisis. Necesito para calcular el LMTD, variación de temperatura 2 y variación de temperatura 1. ¿De dónde salía la variación de temperatura 2? ¿Y de dónde salía la variación de temperatura 1? De la entrada y de la salida del intercambiador. Aquí está en este caso, por ejemplo. Miren, aquí está en este caso. La variación de temperatura 2 es el TC1 menos el TF2. Aquí está. Tengo estos dos valores, me sale esto. Y la variación de temperatura 1, aquí está, TC2 sobre TF1. Pero también los tengo estos dos valores, porque recuerden que yo calculé aquí. Aquí yo calculé cuánto era el TF2. ¿Sí o no? Entonces tengo este valor de aquí. ¿Sí está claro? Tengo ahora los dos variaciones de temperatura. Pero aquí hay un problema. Aquí quiero que me pongan mucho asunto. Aquí hay un problema. Si yo reemplazo estos valores de las variaciones de temperatura, yo me voy a dar cuenta lo siguiente, que en la parte superior me va a quedar 0. Y si yo aplico el logaritmo en la parte inferior, también me va a dar 0. Esto es una indeterminación. Esto es una indeterminación. Aquí está un problemita. ¿Sí me hago entender lo que pasó ahí? Si yo reemplazo estos valores de aquí, porque miren que tienden a ser casi lo mismo, 29,37 y el otro 29,4 están cercanos. Si yo reemplazo esto aquí, me va a quedar 0 y 0. Es una indeterminación. ¿Qué es lo que se hace ahí? Ahí simplemente van a aplicar el hospital. Pero no vamos a adentrarnos mucho en esto porque de pronto necesitan saber un poco más sobre este tema, que debieron haberles dado en la clase de cuando ven límites, cuando ven derivadas, integrales. En algunas de esas clases debieron haberles dado esto, me imagino. Pero vamos a tratar de resumirlo ya. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo único que está haciendo es lo siguiente, miren. Le está dando a la variación de temperatura 2 sobre variación de temperatura 1, le estoy dando un nombre de una variable. ¿Me hago entender? Yo digo que variación de temperatura 2, variación de temperatura 1, para mí es X. ¿Ya? Entonces reemplazo aquí y en vez del logaritmo natural de todo esto, pongo logaritmo natural de X. ¿Sí ven? ¿Me hice entender? Simplemente esta variable la convertí en solo X para objeto de cálculo. Entonces en vez de toda esta parte le puse X. Ahora, ¿qué pasó acá arriba? Me han de decir. Fácil. Yo despejo cualquier variable. Entonces en este caso yo digo voy a despejar variación de temperatura 2. Entonces la variación de temperatura 1 pasa a multiplicar hasta X, ¿verdad? Entonces variación de temperatura 2 es igual a X por variación de temperatura 1.
esta variación de temperatura 1 por X la reemplazo en la fórmula general de acá. Entonces, en vez de esta variación de temperatura 2, pongo X por variación de temperatura 1, X por variación de temperatura 1. Si ustedes se dan cuenta, tengo las dos en el numerador, variación de temperatura 1. Simplemente lo que hago es sacar factor común. Aquí está el factor común. Y como aquí tenía una X, pues será X menos, al dividir para este me queda 1. Aquí está resumido. ¿Sí está claro lo que se hizo? Sí, pero no, dice. Bueno, ahí lo revisan de nuevo y ahí van a entender. Entonces, aquí está resumido. Aplico L'Hospital, ¿ya? Y lo único que me dice es que este término de aquí con este término de aquí, para mí va a ser X. Esto de aquí. Esto para mí va a ser X. Y aquí está. ¿Sí ven? Se reduce en variación de temperatura 1 por X. Este término se convierte solo en X al aplicar esta propiedad. Pero necesitan estudiar un poco más a profundidad. Entonces, este término de aquí, variación de X por variación de temperatura 1, que era igual a variación de temperatura 2. ¿Sí o no? Y variación de temperatura 2, yo sí tenía. ¿Cuánto es variación de temperatura 2? Aquí está. ¿Cuánto me salió? 29,37. Entonces yo trabajo con el 29,37. ¿Sí? Y listo. Ese es la variación de temperatura. En este caso va a ser el LMTD, que voy a utilizar en la formulita de aquí, que ya la vimos anteriormente, que es el calor, el coeficiente universal por el área de transferencia y por el LMTD. Despejo el área de transferencia y pues tengo esta área de transferencia. ¿Sí ven? 41,47 metros cuadrados. ¿Sí o no? Si yo hiciera en porcentaje, mira, aquí nos dice un 40% menos que en X corriente. Este de aquí, dividido para este y por 100, estamos diciendo que sería un 60%, este con este. Entonces quiere decir que el 40% es el restante. ¿Qué me quiere decir esto? Para mí, este es mucho más eficiente, porque necesito una menor área de transferencia para lograr hacer esto. ¿Me hago entender? Entonces para mí es mucho mejor porque miren, entiendan que esta área de transferencia significa comprar cada vez más tubos, necesita tener que comprar más material, ¿sí o no? ¿O será lo mismo 66 metros cuadrados que 44 metros cuadrados? Nunca. Para mayor eficiencia yo elegiría este de aquí. ¿Ya? Entonces está resuelto, tenemos el área de transferencia. Si quisiéramos calcular la longitud de tubería en este caso, simplemente aplicaríamos lo mismo que hicimos acá. ¿Ya? Porque tenemos el área de transferencia, tenemos el diámetro y tenemos pi. Ya tenemos la longitud, pero ya basado en el área de transferencia de aquí abajo. ¿Está claro? Listo. Eso sería la primera parte.